Bueno, muy buenos días, tardes y noches a todos nuestros amigos y hermanos en el mundo. Es para mí de nuevo un privilegio y una alegría estar saludando a todos mis hermanos en este ciclo de conferencias de buena teología que el Faro de Velilla desde Madrid, España, organiza para todos vosotros. Y como no, de nuevo es un privilegio para nosotros también tener a nuestro hermano Juan Manuel Vaz, conocido por todos nosotros. Y me dio mucha alegría hoy leer un mensaje de una hermana que también me escribió por el link para la conferencia y me dice, gracias, qué alegría poder estar y ahora a temblar con lo que viene. Y eso es el fruto de lo que queremos, no por lo que nos va a decir Juan Manuel, sino por lo que Dios nos va a decir a través de su palabra. Y no siendo más, doy ese calurosa bienvenida a Juan Manuel y dejarte al mando para que nos animes y nos des esa palabra que el Señor ha puesto en tu corazón para nosotros en el día de hoy, en este tema tan importante como es el qué es la iglesia para nosotros. Juan, para ti muy buenas tardes, un saludo. Muchas gracias, César. También gracias a Dylan por todo lo que hacéis y por el trabajo que dedicáis constantemente para poder proporcionar a personas de otros países también un tiempo de edificación. Hoy las redes están llenas de tantas cosas. Somos quizá la generación que tiene al alcance más información que nunca. Tenemos YouTube, tenemos Google, tenemos Facebook, tenemos un montón de fuentes, pero tristemente cualquiera puede subir información y somos la generación que tiene un peligro muy grande, que en esa accesibilidad hay mucha basura, hay mucha mentira, hay mucho engaño, hay muchas cosas que llevan a confusión, al error y gracias a Dios por ministerios también como el vuestro que permiten que hayan plataformas donde se cuida el contenido y donde se busca ofrecer algo sano y bíblico para las personas. En el día de hoy estaremos hablando en base a eso, qué es la iglesia. Habría dos maneras de enfocar este tema. Una muy resumida es simplemente decir la iglesia es el conjunto de aquellos que han sido redimidos por Cristo y pertenecen a la familia de Dios. Resumirlo de esa manera, decir ya podemos irnos a casa. O la realidad es que el tema es algo demasiado amplio como para resumir en una sola frase y por eso, a pesar de que voy a intentar comentar ciertos aspectos que para mí son importantes a considerar en cuanto a la iglesia, me gustaría animar a todos, si no lo han hecho ya, en el canal de YouTube de nuestra iglesia, la Iglesia Caminando por Fe, hay una serie que se llama Fundamentos de la Iglesia. Y es que nosotros llevamos ya varios domingos tratando ese tema, qué es la iglesia y sobre todo cómo debería ser a la luz de la palabra de Dios una iglesia bíblica. Así que creo que es muy importante ver esos vídeos en el sentido de que no solo hablamos de la identidad de la iglesia, del carácter de la iglesia, sino que la forma, estructura y funcionamiento de la iglesia. Y así poder, a la luz de la palabra de Dios, ser lo que la Biblia dice que es la iglesia. Porque es lo que yo pretendo en esta tarde, que veamos un poco de lo que la Biblia dice que es la iglesia en un mundo donde ahora hay tantas iglesias que nos da la sensación de que cada iglesia puede ser diferente, de que la iglesia puede ser muchas cosas distintas, porque hay iglesias que no se parecen en absolutamente nada y donde el sentido y el significado de la palabra iglesia se está quedando de una manera abstracta en el aire, como que cada cual viva el concepto de iglesia como quiera, pero que debemos entender que la iglesia pertenece a Dios, es de Dios y por lo tanto Dios define cómo es la iglesia, no los hombres. Así que hoy hablaremos un poquito de qué es la iglesia y me voy a centrar especialmente en su identidad, qué es en su esencia la iglesia del Señor. Y antes de ir a la palabra, me gustaría, como costumbre mía, dirigirme al Señor en oración, aunque sea un instante, y pedir su bendición. Más allá de que no estoy en un púlpito, estoy en una plataforma digital, estoy aquí viendo algunas caras, las que me permite la aplicación, pero la realidad es que no deja de ser palabra de Dios y debemos ir con total reverencia y yo creo en el poder de la palabra de Dios que puede
puede edificar desde un púlpito, pero también puede edificar desde aquí. Así que vamos a pedir al Señor su bendición, su dirección, y después ya entraremos en su palabra. Padre, te queremos dar gracias, Señor, por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder estar aquí junto a tantos hermanos de tantos lugares, personas que se han sumado, Señor, de tantos países, algunos de tan lejos, Señor, de nosotros, físicamente hablando, pero que a través de estos medios podemos estar cerca, Señor. A través de estos medios podemos compartir algo que hace muchos años no podríamos haber hecho. Así que te pedimos, Señor, que usemos estos medios para tu gloria, para la exaltación de Cristo, para la exposición de tu palabra y la edificación de nuestras vidas. Que puedas hablar a nuestro corazón, hacernos entender verdaderamente qué es la iglesia, Señor, y hacernos entender, Señor, algunos aspectos importantes sobre qué es tu iglesia, porque es tuya, Señor. Así que habla a nuestras vidas, edifica a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Para empezar el tema de hoy, me gustaría empezar leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. El pasaje que quiero leer, y yo sé que muchos de ustedes son, porque algunos ya los conozco, he visto algunas caras, me son muy conocidas y sé que a muchos les gusta tomar nota. Así que vamos a empezar con el Antiguo Testamento y vamos a ponerle quizá este punto a este primer segmento, y es el pueblo de Dios escogido por amor. El pueblo de Dios escogido por amor. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 10 y los versículos 12 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Hay una cosa que a mí me resulta curiosa, a lo menos. A veces yo me siento con personas que difieren de mí en cuanto a algunos aspectos doctrinales, que no tienen las mismas bases teológicas que yo puedo tener en algunos puntos, y a veces hablo con personas que no creen en la elección incondicional de Dios, es decir, que no creen que Dios tenga un pueblo escogido. Pero normalmente cuando hablo con esas personas y apunto a Israel en el Antiguo Testamento, apunto al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ellos siempre hablan de escogidos. Es decir, cuando hablan de Israel, de la nación que sale de Egipto, la nación que el Señor liberta de Egipto, cuando vemos a todo ese pueblo y toda esa historia desde el Antiguo Pacto en adelante, nosotros podemos ver a un pueblo escogido por Dios, y a ellos no les cuesta reconocer que Dios escogió a esa nación, que Dios escogió a ese pueblo. Pero es algo que Dios lleva haciendo desde que el mundo es mundo, escogiendo. Dios siempre ha escogido, y Dios ha escogido un pueblo para sí. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Este pasaje nos dice primeramente que Dios es dueño absolutamente de todo. ¿Por qué dice eso antes de decir que Dios los amó, que Dios se agradó de sus padres y los escogió a ellos y a su descendencia después de ellos? Porque quiere dejarles claro la manera, la grandeza y la envergadura del amor y la gracia que Dios ha derramado sobre ellos. Es como si el pasaje dijera, mira, Dios podía haber escogido cualquier cosa, porque Dios es Dios de todo. Es el Señor de los cielos, es el Señor de la tierra, es el dueño de todo lo que hay en la tierra. Y podía haber escogido a un pueblo mayor en número, podría haber escogido a un pueblo mayor en riquezas, podría haber escogido a un pueblo mayor en ejército, pero se complació, quiso y soberanamente decidió escogeros a vosotros. El motivo: por puro amor. El Señor os amó, se agradó de vuestros padres, mostró gracia hacia ellos y escogió a ese pueblo y a su descendencia después de ellos, de entre todos los pueblos,
como se ve hoy. Así que cuando nosotros pensamos en iglesia y pensamos en la asamblea de creyentes, en el pueblo de Dios, nosotros pensamos en eso. La iglesia es el pueblo escogido de Dios, porque para mí no hay diferencia en cuanto al uso de esa palabra en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Desde el punto de vista como yo leo las Escrituras, no como un libro fragmentado, sino como una historia que ha sido revelada, como una revelación progresiva, como un Dios que se ha dado a conocer y como un Dios que ha ido revelando su voluntad. Yo veo que Dios tiene un pueblo escogido, que ha ido tratando con ese pueblo a lo largo de la historia, quizá de maneras distintas, quizá ha hablado con ellos de formas distintas, como dice Hebreos, antiguamente, en los días pasados, yo hablé al pueblo, a vuestros padres, como dice, de muchas maneras, en muchas ocasiones, a través de los profetas, pero en el último tiempo yo he hablado a través de mi hijo. Ahí vemos cómo sigue siendo un pueblo con el que Dios ha estado hablando, por eso dice vuestros padres, y es curioso que hice vuestros padres en un contexto que se está dirigiendo a creyentes. Sí, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero está apuntando a creyentes. Y cuando dice a vuestros padres, está hablando de los creyentes del Antiguo Testamento. Así que cuando vemos Deuteronomio y dice, el Señor se ha complacido de vuestros padres y de su descendencia, nosotros tomamos ese lenguaje y vemos que ese pueblo al que Dios puede llamar padres y su descendencia llega hasta nuestros días porque apunta al pueblo escogido de Dios, no a una nación geográfica, no a un pueblo étnico, sino a un pueblo escogido de Dios y un pueblo que de entre todos los pueblos del mundo Dios ha escogido por amor y porque se agradó de ellos, porque quiso mostrar y derramar su inmensa gracia en ellos. ¿Y qué quiere Dios de ese pueblo? Al principio lo ha dicho, que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El resultado de ser un pueblo escogido de Dios es una vida para la gloria de Dios. Así que cuando a mí me preguntan, ¿qué es la iglesia? Yo empiezo diciendo eso. Un pueblo escogido por Dios que ha sido llamado para vivir para la gloria de Dios, en temor a Dios, en obediencia a Dios y en rectitud ante Dios, guardando sus mandamientos. Así que cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, y para destacar todavía más que el lenguaje es similar, cuando nosotros vemos a Dios hablando del pueblo de Israel, por ejemplo, vemos a Dios llamándolo pueblo. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, a veces Dios se refiere a los creyentes como su pueblo. Cuando vemos el Antiguo Testamento, a veces vemos a Dios tratando a Israel como una novia, como una esposa, como una amada. Y cuando vemos el Nuevo Testamento, también vemos un lenguaje que se refiere a la iglesia, al pueblo de Dios, como una novia, como una esposa, como una amada. Es muy común ver en los Salmos y en otros textos ver a Dios en el Antiguo Testamento hablando a Israel, a su pueblo, como ovejas y él como el pastor. Cuando vemos el Nuevo Testamento es muy común también ver a Jesús referirse a los creyentes, a sus discípulos, como ovejas y a Dios y a él como el pastor. Entonces, cuando nosotros vemos ese lenguaje, vemos que lo aplican en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento similarmente para un pueblo. Por eso digo que yo no hago distinción entre judíos y gentiles, sino que aquellos que son creyentes, aquellos que pertenecen a Dios, para mí eso conforma el pueblo de Dios que yo llamo iglesia, que para mí es la asamblea de los creyentes que han sido escogidos por Dios por puro amor y gracia para vivir una vida para la gloria de Dios en temor, en obediencia y rectitud delante del Señor. Y si no había duda, si queda una mínima duda sobre eso, hemos visto que Dios se refiere a ese pueblo del Antiguo Testamento como un pueblo escogido. Pero ese mismo lenguaje lo encontramos en el Nuevo Testamento y ese punto lo podemos llamar la iglesia escogida. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, leemos lo siguiente. Bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mira qué dice ahora, según nos escogió en él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado. Ahora Pablo está hablando a creyentes del nuevo pacto, a creyentes en Cristo, a creyentes en libros y textos que encontramos en el Nuevo Testamento, y vuelve a usar la misma palabra, escogidos. Y no escogidos ayer o hace 1000 años o hace 2000 años, escogidos en Dios, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió Dios? Para ser su pueblo, para ser sus hijos. Él dice, predestinados para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Y mira qué interesante este lenguaje para que hagamos una comparación. Hemos leído Antiguo Testamento cuando Dios se refiere al pueblo como escogidos. Ahora vemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, Pablo hablando a los creyentes y refiriéndose al pueblo como escogidos. ¿Escogidos para qué? Para ser sus hijos. Pero es que si tú vas al Antiguo Testamento y lees libros proféticos, es muy común ver a Dios hablar de Israel como su hijo. Ver a Dios diciéndole a gente que tiene a Israel cautiva, deja a mi hijo, suelta a mi hijo, libera a mi hijo, Israel es mi hijo. Entonces, ese pueblo escogido, que ya hemos visto palabras como ovejas, como esposa o amada, como pueblo, que también se usan en el Nuevo Testamento para la iglesia, ahora Pablo usa el término hijos. Habéis sido escogidos para ser hijos de Dios mediante Jesucristo. Y ese mismo término también aparece en el Antiguo Testamento refiriéndose al pueblo de Dios. Hijos. Y ahora, habéis sido escogidos para ser sus hijos y habéis sido escogidos para que fuerais santos y sin mancha, para que fuerais santos y sin mancha. En el texto de Deuteronomio, Dios dice que ha escogido a un pueblo y al principio, ¿para qué lo ha escogido? Para que guarden sus mandamientos, para que anden en sus estatutos, para que obedezcan al Señor con temor y reverencia, es decir, para que sean santos y sin mancha. Y yo os he dicho que es un pueblo redimido por Dios, escogido por Dios para la gloria de Dios, para que vivan para la gloria de Dios. Y el texto que hemos leído de Efesios, el versículo 6, dice que todo lo que ha hecho Dios, escogernos, predestinarnos, adoptarnos como hijos, lo ha hecho para alabanza de la gloria de su gracia. Así que estos dos pasajes, entre otros muchos que podíamos escoger y que podríamos citar, nos muestran que la iglesia, para empezar, y es el primer punto de partida, es el pueblo escogido por Dios. Ahora, ¿escogido por qué? ¿Porque es mejor que los otros? No. ¿Porque tiene más cualidades que los otros? No. ¿Porque es más fuerte que los otros? No. ¿Porque Dios ha visto potencial en nosotros? Como algunos predicadores dicen, el mundo no ve nada en ti, pero Dios ve el potencial que hay en ti, potencial para pecar, nada más. La realidad es que no es porque hay potencial en ti, la realidad no es porque eres un diamante en bruto que el mundo no sabe valorar y Dios ha visto que por dentro eres un diamante, la realidad no es porque tienes muchos dones y talentos, dones que si tienes es porque el Señor te los da. La realidad no es porque eres más bonito o más elegante o porque eres más educado o porque te portas mejor. Dios no ha escogido a un pueblo por méritos, Dios no ha escogido a un pueblo porque lo vale, Dios no ha escogido a un pueblo por su valor en sí mismo o por su capacidad o por su fuerza o por su poder militar. Dios nos escogió por puro amor, por pura
gracia. Así que vamos encogiendo palabras y vamos a ir uniendo conceptos. La primera cosa que vemos en los dos textos y que nos hacen empezar a engrandecer esa definición, que es lo que yo quiero hacer a lo largo de esta conversación que vamos a tener, engrandecer esa definición es, primero, pueblo escogido. Segundo, ¿por qué? Por amor y gracia. Tercero, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Dios no nos ha escogido para otra cosa. Dios no nos ha escogido porque nos necesita. Dios no nos ha escogido porque tiene un vacío en su corazón que tiene que llenar con un pueblo. Dios no nos ha escogido porque estaba solo y aburrido. Dios no nos ha escogido porque nadie le cantaba y le adoraba. Dios no nos ha escogido porque se sintiera incompleto. Dios nos ha escogido por amor y por gracia. Así que somos un pueblo escogido por Dios, escogido por amor y gracia y con el único fin de ser glorificado, de que vivamos vidas para su gloria, de que pensemos para su gloria, hablemos para su gloria, actuemos para su gloria, tomemos decisiones para su gloria. ¿Y cómo nosotros le damos la gloria a Dios de una mejor manera? Viviendo una vida de obediencia, que seamos santos sin mancha, que vivamos una vida íntegra conforme a la voluntad y los mandamientos de Dios. Así que tenemos escogidos por amor y gracia, escogidos para su gloria, y esa para su gloria nos recuerda que es una vida consagrada en obediencia, en integridad, en rectitud, en servidumbre, en humillación ante Él, para que Él sea exaltado a través de una vida nuestra a su servicio. Pero hay una cosa interesante. Cuando yo veo el pueblo de Israel en Egipto y Dios decide llevarse a ese pueblo, veo que era un pueblo que tenía un señor, que tenía un dueño. Un pueblo que durante mucho tiempo perteneció a un señor malvado, tirano. Pertenecían a Faraón. A veces decimos a Egipto, pero la realidad es que pertenecían a Faraón. Tenían su propio señor. Él gobernaba sobre sus vidas, él gobernaba sobre su alimentación, él gobernaba sobre sus horarios, él gobernaba sobre ellos. No eran libres. Ellos hacían muchas cosas durante el día, pero todas esas cosas estaban sometidas a la esclavitud que había sobre ellos. Ahí llega el Señor y decide llevarse a un pueblo. Pero hay una cosa interesante. Cuando nosotros pensamos en nosotros, también es algo así. Nosotros vemos como también éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de las tinieblas. A pesar de que vivimos esta vida que mucha gente cree que es libre porque no está entre barrotes, la realidad es que todos viven seducidos por el engaño del pecado, viven sucumbiendo a los deseos de la carne, viven deleitándose en las iniquidades de su corazón, en las pasiones que corren por sus venas y simplemente esclavizados a esa naturaleza caída en Adán, muertos en sus delitos y pecados, esclavos de las tinieblas, reos de Satanás. Ahora llega Cristo a nuestras vidas, así como Dios llega al pueblo en Egipto y nos quiere sacar para afuera, porque nos ha escogido, porque nos ha amado, porque se agradó de nosotros, porque quiere que vivamos para su gloria, porque quiere que vivamos en obediencia. Pero alto en el camino, somos propiedad, de otro señor. Ahí vemos que eran propiedad de Faraón. Y nosotros somos propiedad de ese faraón llamado pecado, ese faraón llamado muerte, ese faraón llamado Satanás. Dios no simplemente nos ha tomado. Cuando nosotros pensamos en el lenguaje de la esclavitud, cuando pensamos en esclavos, nosotros recordamos que para que un esclavo fuera liberado, debía cumplir o un tiempo de servicio o usualmente que alguien pagara un precio por él. Para que un esclavo pasara a manos de otro señor, alguien debía comprarlo. Nadie decía, oye, me llevo a tu esclavo. No, paga un precio, tienes que comprarlo. Cuando yo veo lo que Dios hace en Egipto, yo veo que se tuvo que pagar un precio. ¿Qué precio? Una sangre. ¿Recuerdan la escena en que Dios pide que se sacrifique un cordero, que se
pinten con su sangre los dinteles de las puertas, porque ese día vendrá la muerte a llevarse a los primogénitos, y así con esa sangre en los dinteles la muerte no llegaría a la casa de los hebreos y solo se llevaría a los hijos de los egipcios. Para que nosotros viéramos ese suceso que abrió la puerta para la salida de Israel de Egipto, vemos que se pagó un precio. El precio fue la sangre de esos corderos. Cuando yo pienso en nosotros, nosotros éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado, reos de las tinieblas, y pasó exactamente lo mismo. Para salir de las tinieblas y llevarnos al reino de su luz admirable, para que dejáramos de ser esclavos del pecado y ahora fuéramos esclavos de Cristo y esclavos de la justicia, y para que pasáramos de muerte a vida, para quitarnos de las manos de nuestro antiguo señor llamado pecado, para arrancarnos de las manos de nuestro antiguo señor llamado diablo, Satanás, para arrancarnos de las garras de la muerte y las tinieblas, se pagó un precio. Y es ahí donde llegamos a este tercer punto: pueblo escogido, pueblo redimido. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, dice así el apóstol Pedro: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Gloria a Dios por Jesucristo. Nosotros también éramos esclavos y alguien pagó un precio por nosotros. Hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Y eso nos enseña algo: que la iglesia es el pueblo escogido de Dios, que la iglesia es el pueblo escogido por amor y gracia, que la iglesia es el pueblo escogido por amor y gracia para vivir una vida para su gloria, y que la iglesia es el pueblo escogido por amor y gracia para vivir una vida para su gloria, que es una vida de obediencia, una vida de integridad, una vida de rectitud conforme a sus estatutos y mandamientos. Pero la iglesia, ahora le sumamos otra palabra: la iglesia es el pueblo escogido y redimido por Dios. Porque Dios no solo nos escogió, sino que Dios pagó el precio para que fuéramos redimidos, para que fuéramos comprados, para que fuéramos arrancados de las manos de nuestro antiguo Señor y ahora fuéramos hijos de Dios, siervos de Cristo, esclavos de Cristo, propiedad del Señor. Y eso hace a Dios nuestro Señor. Tiene derecho absoluto sobre nuestras vidas, tiene derecho absoluto sobre nuestra agenda, tiene derecho absoluto sobre nuestro tiempo, y debemos vivir vidas sometidas a su señorío como buenos doulos, esclavos, siervos de nuestro Dios, porque Él nos ha comprado no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y es interesante el lenguaje que usa Pedro, porque Pedro, en su lenguaje detallado sobre la manera como Dios nos ha redimido, él añade para qué nos ha redimido. En el versículo 18, Pedro empieza diciendo: no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Mira, nos ha redimido no solo del poder de Satanás, nos ha redimido no solo del poder de las tinieblas, nos ha redimido no solo de la esclavitud del pecado, nos ha redimido de nuestra vana manera de vivir. En ese acto de redención, el Señor no solo nos ha comprado, sino que nos ha transformado. Es ahí donde entendemos que cuando Dios nos llama a Él, cuando Dios nos sale a buscar como ovejas perdidas que éramos y nos redime, en ese momento en que también Dios decide redimir nuestra vida, también Dios convierte nuestro corazón.
Dios dice en su palabra, yo les quitaré el corazón de piedra y yo les daré un corazón de carne y yo pondré en ellos mi Santo Espíritu para que puedan andar en mis caminos. ¿Por qué? Porque Dios quiere a un pueblo que ha escogido y que redime para que vivan para su gloria. Pero ¿cómo vamos a vivir para su gloria en nuestra naturaleza caída en Adán? Si la Biblia dice que el hombre natural no comprende las cosas que son de Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede hacerlo. Para él todo eso es locura. Su naturaleza es imposible que comprenda las cosas espirituales. Su naturaleza es imposible que se someta a los mandamientos de Dios. Entonces Dios no solo nos tiene que escoger, no solo nos tiene que redimir, sino que nos tiene que transformar. Y Pedro ha dicho que somos redimidos de nuestra vana manera de vivir, heredada de nuestros padres. Lo llevamos por naturaleza. Como el salmista dice, en pecado fui formado, en pecado me concibieron mis padres, me concibió mi madre. Pero el Dios que nos escoge, el Dios que nos redime y que quiere que vivamos para su gloria, Él obra para que podamos vivir para su gloria, porque no hay cómo vivir para la gloria de Dios si Dios no hace algo en nosotros. Nuestra inclinación es el pecado, por lo tanto Dios tiene que cambiar nuestro corazón y darnos su Santo Espíritu para que ahora tengamos otras inclinaciones. ¿Qué haría un hombre natural con la ley de Dios? La aborrece. Pero ¿qué hace? Según los Salmos, un creyente. En tu ley está mi delicia. En tu ley medito de día y de noche. Tus mandamientos no son para mí gravosos, son como miel. Entonces, ves expresiones donde el creyente ama la ley del Señor, medita en la ley del Señor, se deleita en la ley del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace posible. Solo amamos las cosas de Dios porque Dios ha transformado nuestro corazón. De lo contrario, seguiríamos amando las cosas de este mundo. Solo conseguimos obedecer a Dios porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos obedecerle. Si no, no sería posible. Entonces, agrandando nuestra definición, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un pueblo escogido por Dios. La iglesia es un pueblo redimido por Dios y la iglesia es un pueblo transformado por Dios para que pueda vivir para su gloria, una vida de obediencia, de integridad, conforme a sus estatutos y mandamientos, y que Dios ha escogido por puro amor y por pura gracia. Ahí vemos una preciosa definición de qué es la iglesia. Así que la iglesia somos tú y soy yo, somos los creyentes en su conjunto. Si tú eres parte del pueblo escogido de Dios, tú eres parte de la iglesia. Si tú eres parte del pueblo redimido de Dios, redimido por Dios, tú eres parte de la iglesia. Si tú eres parte del pueblo transformado por Dios, tú eres parte de la iglesia. Y ves que todo el rato las palabras son conjuntas, es pueblo, es iglesia, es asamblea, es comunidad. ¿Por qué? Porque no hay iglesias solitarias. No, yo soy la iglesia, como escucho a algunos decir. No. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. En el cuerpo de Cristo no hay llaneros solitarios. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, somos un cuerpo. Y este es nuestro siguiente punto. Si la iglesia es un cuerpo también. La iglesia la comprendemos como un cuerpo. Romanos 12:5 dice, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y esa expresión es preciosa. Somos miembros los unos de los otros. Hoy, y esto es triste, vivimos la generación del consumismo, la generación de voy, que me sirvan y me marcho. Miren, yo soy pastor hace ya más de 10 años de la iglesia Caminando por Fe aquí en Barcelona. Hay personas que nos visitan el primer día y ya vienen pidiendo visita. No queríamos una visita con el pastor, vienen con sus problemas, con sus cargas, con sus luchas, y luego lo que quieren es que los atienda rápido. No vienen entre semana a congregar, no se relacionan con la iglesia, solo van con el fin de que alguien les atienda, resolver su problema y luego desaparecen. Somos la generación que las personas llegan tarde a la iglesia, se sientan sin decir nada, cantan sus canciones, escuchan su predicación, no se despiden, se van y no se relacionan más con el pueblo de Dios durante toda la semana.
Somos la generación del consumismo. Por eso hizo tanto daño el tema de las congregaciones virtuales. Durante el tiempo de pandemia, muchos optamos, y fue un recurso, la verdad, muy bueno en ese tiempo, por transmitir cultos en línea, predicación en línea, alabanzas en línea, todo en línea. Y la gente estaba cómoda dando su culto al Señor en el sofá. Muchos en pijama de cintura para abajo y solo mostraban un poco de cintura para arriba. También los predicadores, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero eso trajo un comodismo que llevó a las personas a pensar que se puede ser iglesia de esa manera. A nosotros nos escriben personas de distintos países diciendo, queríamos saber cómo desde Perú podemos ser miembros de la iglesia Caminando por Fe, cómo desde Ecuador podemos ser miembros de la iglesia Caminando por Fe. Y se enfadan muchas veces cuando les decimos, no podéis, no podéis, porque la iglesia es una comunidad. Es un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo te voy a pastorear por correo electrónico? ¿Cómo te voy a pastorear por videollamadas si no veo dónde fallas, no veo tu carácter, no veo tus malos días, no veo tus malas miradas, tus malos gestos, tus malas palabras? Solo veré lo que me quieras mostrar por la pantalla. No te puedo pastorear. Tú tampoco puedes congregar con normalidad. Eso no es iglesia. La iglesia es un cuerpo en el que somos miembros los unos de los otros. Es un cuerpo que está vinculado, es un cuerpo que está relacionado. No existe el llanero solitario, no existe el yo veo vídeos por YouTube y Juan Manuel es mi pastor o Paul Washer es mi pastor o Sugel es como si fuera mi pastor. No son tus pastores, son pastores de sus iglesias que suben contenido a internet y que tú ves como cualquier otra película, como cualquier otra serie y tú has elegido ver esa predicación, pero eso no significa que sean tus pastores. Lo que estás haciendo no es congregar, eso que estás haciendo no es iglesia, porque el concepto de yo soy iglesia, no, nosotros somos iglesia. Hay un concepto individualista y consumista en la iglesia que debemos luchar por erradicar. Somos la generación que quiere que les visiten y no visita a nadie, que quiere consejería pero no sirven, que quieren ser atendidos pero no atienden, que quieren ser abrazados pero no abrazan. La generación del darme pero yo no me doy. La generación que ha entendido muy erróneamente que la iglesia está al servicio de ellos, pero que ellos no están al servicio de la iglesia. Pero cuando entendemos que somos un cuerpo y miembros unos de los otros, la iglesia es un pueblo que se cuida, se ama, se exhorta y se sirve mutuamente. Yo sirvo como pastor a mi iglesia. Yo no soy un pastor del mundo entero. Yo soy pastor de la iglesia Caminando por Fe en Barcelona para la gloria del Señor y gracias a Dios por mi amada iglesia, a pesar de las luchas y dificultades que pueda suponer todo lo que conlleva el ministerio. Pero soy pastor allí. Y esa iglesia tiene una relación conmigo que no tiene con otros pastores. Cuando la Biblia les dice honrad a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores, ellos no piensan en los pastores del mundo entero. Ellos piensan en aquellos pastores que les sirven en el Señor y con los que ellos tienen una relación vinculante como cuerpo. Así que la iglesia también es un cuerpo y debemos entender ese concepto para empezar a arrancar de nosotros ese consumismo e individualismo que se ha metido en la iglesia de hoy. Y si somos un cuerpo, tiene que haber la palabra que ahora añado, tiene que haber comunión. Somos un cuerpo en el que hay comunión. Hechos 2:42 y Hechos 2:46 leemos así. Todos los que habían creído estaban juntos. Vemos los primeros pasitos de la iglesia tras Pentecostés. Todos los que habían creído estaban juntos. Tenían todas las cosas en común, comunión. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo. ¿Cuándo? ¿Solo el domingo? ¿O solo el sábado? ¿O solo el viernes? ¿O solo el jueves? No, día tras día unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Empieza el texto diciendo juntos, acaba el texto diciendo juntos, por en medio comunión, partiendo el pan, ¿qué nos dice? Mesa, intimidad, comunión, hogares, comunión. Somos un cuerpo llamado a tener comunión. Hoy me hace mucha gracia que las personas van a las iglesias y solo quieren tener comunión con el pastor.
Solo quieren tener comunión con el pastor. Yo tengo personas que a veces vienen a la iglesia. Mira, para ser miembro de la iglesia tenemos un curso que hay que hacer donde les presentamos nuestra confesión de fe, donde les enseñamos lo que creemos como iglesia. Y esas personas llegan y están ahí. Yo quiero ser miembro. Y yo veo, pasa un año, año y medio. No se relacionan con la iglesia, vienen, dan su culto, se van y solo de vez en cuando vienen y me saludan. Y a veces algunos veo que acaba el culto, no se despiden de nadie más, solo pasan, me dicen a mí adiós y se van. Y yo digo, esa persona cree que la iglesia soy yo o somos él y yo juntos y no hay nadie más. No, eso es terrible. Eso es terrible. Somos un cuerpo llamado a tener comunión, a hacer vida de iglesia, a tener comunión con los hermanos. ¿Saben por qué es tan importante la comunión? Hay un texto en la Biblia que dice que hierro con hierro se aguza. ¿Saben qué personas normalmente acaban desarrollando carácter humilde, paciencia, amor, bondad, servicio? Aquellos que tienen comunión entre el pueblo. No hablo comunión con los chismosos, no hablo comunión con los murmuradores, comunión con los que quieren crecer en el Señor. A mí, por ejemplo, la iglesia me ha enseñado a crecer en paciencia. La iglesia me ha enseñado a crecer un poquito en humildad, a pesar de que no diré soy humilde, pero tener un poquito más de la que no tenía nada. La iglesia me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque me da golpes, me enseña a soportar, me enseña a amar a pesar de los fallos y de las traiciones. Y eso me va dando forma, me hace buscar al Señor, me hace buscar al Señor para poder perdonar, buscar al Señor para seguir amando, para seguir sirviendo. Y eso te va puliendo el carácter. Carácter que si estuviéramos en el mundo diríamos, yo no aguanto esto, yo cojo mi maleta y me voy. Pero estar con la iglesia y tener comunión, aguantar golpes, fallos, pasar los momentos difíciles con ellos, reír con los que ríen, llorar con los que lloran, eso forma tu carácter. Hierro con hierro se aguza. Y la gente que hace vida de cristianismo de sofá, cristianismo de casa, sin comunión, sin iglesia, no lo consigue. No lo consigue. Yo vivo recibiendo correos de personas que me cuentan su vida, sus problemas matrimoniales. Y ¿saben qué les digo siempre? Le digo, no puedo ayudarte, porque para tratar un problema matrimonial tengo que conocer al marido, tengo que conocer a la mujer, tengo que conocer su carácter, tengo que conocer sus frutos, tengo que conocer el contexto, su historia. Eso se trata personalmente. Tú me estás contando una versión de la historia por correo y siempre vas a ser la víctima. Yo no te puedo aconsejar debidamente. Busca un pastor. Es que yo no voy a ninguna iglesia. Pues nadie te va a poder ayudar. Y se enfadan porque ellos quieren eso, consumismo. Quiero que haya un pastor disponible para mí como un terapeuta para que me resuelva los problemas cada vez que yo quiero, pero yo no quiero ir a una iglesia. ¿Por qué? Ahí está la palabra. Porque si voy a la iglesia y soy parte de un cuerpo, yo estoy allí ¿para qué? Para que me sirvan. No, principalmente para servir. Principalmente para edificar, principalmente para darme a los demás, porque para eso vino el Señor y eso es lo que nos enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando Él termina de lavar los pies a sus discípulos, dice, haced vosotros lo mismo, haced vosotros lo que os he enseñado. Dime si hoy se encuentran iglesias con cristianos serviciales. Iglesias con cristianos hospitalarios, amorosos, serviciales, que desean cuidar del prójimo. Todo el mundo va a buscar, nadie va a dar. Todo el mundo va a buscar su bendición, nadie va a ser de bendición. Todo el mundo va a buscar atención, nadie va a atender. Todo el mundo quiere visitas en el hospital cuando está enfermo y nadie va al hospital cuando otros lo están. Y debemos luchar para erradicar eso de la iglesia de hoy, porque la iglesia es un cuerpo que vive en comunión y que mutuamente se edifica. Primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado un don. Dios ha dado dones a la iglesia. Puede ser uno, puede ser más de uno. La Biblia nos enseña, tanto en el libro de Romanos como en el libro de Corintios, hay algunas listas que no creo que sean exhaustivas, pero dan ideas de cuáles pueden ser dones. Y hay algunos como misericordia, como el de dar, como el de servicio. Entonces hay varios dones como la hospitalidad,
Entonces vemos que Dios ha dado dones ¿para qué? Sirviéndoos los unos a los otros. Pongamos, puede ser que no, pero pongamos que Dios me ha dado un don para la predicación. ¿Y qué hago yo en mi casa con ese don? Predico a las paredes. Ah, pero Juan Manuel, tú predicas por internet, tú haces vídeos por internet. No, yo subo contenido en mi tiempo libre por internet. Pero donde yo predico, donde yo doy estudios bíblicos, donde yo discipulo, donde yo me siento con la gente, los aconsejo, los guío, los oriento, abrimos Biblia, les enseño, vemos su carácter, los trabajo, los moldeo, conforme Dios nos guía en su palabra, es en mi iglesia local, donde sirvo y donde soy parte de ese cuerpo y vivo en comunión con ellos. En la iglesia, en internet puedo subir contenido en mi tiempo libre, pero mis dones están al servicio de mi iglesia. Mis dones están al servicio de mis hermanos. Son ellos los que se sientan a tomar un café conmigo y a contarme sus luchas. Y yo conozco su vida, conozco sus cargas y los aconsejo en el Señor, los guío en el Señor, oro con ellos en el Señor, les predico en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dones para servirnos unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y sí, puede ser que en alguna visita, en algún momento esporádico, uses esos dones en otro lugar y con otros creyentes. Pero ¿dónde los desarrollamos más? En el cuerpo donde pertenecemos, en la iglesia local a la que pertenecemos. Dios nos ha dado dones para servirnos los unos a los otros. ¿Cómo se van a usar esos dones desde el sofá de casa sin pertenecer a una iglesia local? No, la iglesia también es un cuerpo llamado a tener comunión para servirnos los unos a los otros, no para que me sirvan. Estoy cansado, harto de ver a toda la gente hablando mal de la iglesia, en el sentido, yo critico cosas que están mal, pero yo estoy dentro de la iglesia, yo pertenezco a una iglesia e intento desde dentro arreglar las cosas. Yo no soy de los que están en casa diciendo no hay iglesias buenas, todos son hipócritas, todos malos, a mí la iglesia me dañó. No soporto eso, porque son personas que están decepcionadas porque fueron a llenarse en la iglesia y la iglesia no les dio lo que ellos buscaban. ¿Cuánto egoísmo? ¿Sabes por qué la iglesia no me decepciona? Porque yo no espero nada de la iglesia. Es así de sencillo. ¿Por qué la iglesia no me decepciona en un sentido como para tirar la toalla? Porque no espero. ¿Qué espero de la iglesia? ¿Que me fallen? Claro que sí. Por eso el Señor dice que debo perdonarlos. ¿Que me fallen mucho? Claro que sí. Por eso el Señor dice que hasta 70 veces 7. Que hagan cosas que me duelan. Claro que sí. Por eso el Señor dice soportándoos los unos a los otros. Que tengan problemas y yo estoy ahí para llevar sus cargas los unos de los otros. Que van a tener malos días. Yo tengo que estar ahí para llorar con los que lloran. Porque a todo el mundo le gusta cuando quedan para comer, pero a pocos les gusta cuando hay el luto de una pérdida familiar. Pero cuando yo no espero que la iglesia, venga, me visite, cuando Cristo es suficiente, Dios es suficiente y en mi cabeza, en vez de que me sirvan, yo pienso en el servir, yo siempre estoy contento, dichoso, satisfecho. Puedo tener momentos malos, pero nunca tiro la toalla, porque el Señor me sigue recordando, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y para eso estamos nosotros también. Porque al final la iglesia, que es un cuerpo que está en comunión para servirse los unos a los otros, tiene como fin máximo imitar a Cristo. Filipenses 4:9 dice, lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, dice Pablo, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dice, lo que habéis aprendido, visto y oído en mí, esto haced. Pablo, no debemos imitar a Cristo. ¿Cómo que a ti? Pero es que Pablo en otra ocasión no dijo eso. Pablo en otra ocasión dijo, imitadme a mí, porque yo estoy imitando a Jesucristo. Por eso Pablo es capaz de decir, imitad lo que habéis visto de mí, lo que habéis oído de mí, lo que yo he hecho, porque lo que Pablo hacía era el reflejo de Jesucristo. Hermanos, cuán importante es entender esto. Dos cosas que yo quiero que terminemos concluyendo para tener la idea de qué es la iglesia. En primer lugar, su identidad. Un pueblo, hemos dicho, escogido. Un pueblo escogido por amor y gracia,
no por méritos, un pueblo escogido por amor y gracia que ha sido redimido de su vana manera de vivir también, ha sido comprado de nuestro antiguo Señor que era el pecado, Satanás, la carne, las tinieblas y ahora somos propiedad de Dios, pero también hemos sido redimidos de nuestra vana manera de vivir para que ahora vivamos una vida para la gloria de Dios, en santidad y obediencia a sus mandamientos. ¿Y qué hacemos como pueblo escogido y redimido? ¿Vivir solos? No, ese pueblo escogido y redimido es parte de un cuerpo, es parte de un conjunto llamado a vivir en comunidad, llamado a vivir en comunión y un pueblo llamado a servirse los unos a los otros, a ayudarse los unos a los otros, a soportarse los unos a los otros, a amarse los unos a los otros, a confesarse los pecados unos a otros, a orar unos por otros, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran. Porque al final, imitando a Cristo, debemos entender que la iglesia es un pueblo que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida por los demás. Con todo eso en el corazón, espero que entiendan qué es la iglesia, que ustedes al menos no caigan en la tendencia consumista de hacer iglesia online que no existe, que no caigan en la tendencia de vivo decepcionado porque la iglesia no me da lo que me busco, y que se entreguen al cuerpo de Cristo, que pongan sus dones al servicio de sus hermanos y que vivan una vida de servicio, porque ahí encontrarán paz en el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por haber traído estas ideas a nuestros corazones. Gracias, Señor, por haber traído estas verdades ante nuestros ojos y recordarnos lo que somos en ti, lo que somos en Cristo. Te pido, Señor, que nos ayudes para que podamos ser un ejemplo para otros, para que podamos mostrar a los demás el sentido de iglesia verdadero, de comunión, de cuerpo, de servicio, de entrega, para que vivamos por los demás, para que sirvamos a los demás, porque así hizo nuestro Señor Jesús. Señor, quita de nosotros todo consumismo, todo egoísmo, todo individualismo y haznos entender que somos parte de un pueblo, no llaneros solitarios, y así poder poner nuestros dones al servicio de la comunidad en la que congreguemos. Señor, sana a tu iglesia, restaura a tu iglesia que con tantas ideas y mentiras en este tiempo está siendo zarandeada, Señor, está siendo distorsionada. Pero, Señor, sigue levantando la verdad, sigue hablando la verdad, Señor, y sigue edificando a tu pueblo para que seamos ese pueblo escogido y redimido que vive para honra y gloria de tu santo nombre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano. Ya vamos a tener una sesión de 20 minutos más o menos de preguntas y respuestas. Como sabéis, podéis levantar la mano así en Zoom, en el programa de Zoom, y así, pero es que sea relevante al mensaje que hemos tenido el privilegio de escuchar. Así que vamos a empezar con una Amaranta Gordillo. Sí, buenas tardes, hermanos, buenas tardes, pastor. Con respecto a este tema, realmente me interesaba mucho escuchar acerca de esto porque tengo una inquietud, ya que quiero ser breve, espero no tardar mucho y darme a entender bien. Ahorita me encuentro en Canadá, hace 3 años que yo vine para acá y yo en México, yo soy de México, formaba parte de una iglesia que es de la cadena del señor Guillermo Maldonado. Entonces, cuando llegué acá, mi papá todavía está en México, él nos mandó con mi familia un video de usted. No recuerdo bien el tema, pero cuando yo lo vi por primera vez fue como un choque a todas las cosas que yo creía. Y después de eso yo comencé a escucharlo a usted, pero sabía que habían cosas que yo no quería dejar y entonces poco a poco fui comprendiendo y puedo decir que fue acá donde yo me convertí al Señor, donde la gracia de Dios me alcanzó. Entonces, pues después de todo lo que yo creía antes, mi interés fue buscar una iglesia con sana doctrina, comprender que realmente yo tenía que buscar eso que usted mencionó ahorita, porque como yo supe que no estaba creyendo en cosas correctas,
comencé a buscar temas acerca de eso, de la iglesia, de la sana doctrina. Entonces, se puede decir que encontré una iglesia donde me dieron a conocer las doctrinas en la que ellos creían. Pero un año después de que yo comencé a congregarme, el pastor se fue, dejó tirada la congregación y nos quedamos sin pastor. Entonces después la iglesia comenzó como a decir, hay que poner en oración para que un siervo de Dios venga, para que un nuevo pastor venga. Entonces yo empecé a preguntar a hermanos que ya que ya llevan tiempo congregándose ahí, que cómo es que ha funcionado todo eso. Y un hermano me dijo que generalmente ha sido así, que llega un pastor, cumple un tiempo y se va, o si tiene mucho trabajo, deja la iglesia, lo que sucedió con este último pastor. Entonces eso empezó a inquietarme porque yo ya creía como haber encontrado quizá en dónde poder desarrollar, como usted dice, esa comunión con mis hermanos y ser guiada por un pastor en lo espiritual, en ese aspecto. Y entonces ahora pues pusieron a un pastor, pero está como de manera provisional, si es que cumple con los requisitos o si es que la iglesia si a la iglesia le va a agradar. Tengo entendido que son 3 meses que él va a estar así como a prueba. Y entonces eso me trae un poco de inquietud porque sé que no tenemos pastor ahorita. Entonces yo he preguntado y he tratado como de llegar a una conclusión para tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios, si realmente yo tengo que cambiarme de iglesia, si tengo que seguir ahí, porque es un poco triste el hecho de que la iglesia se encuentre así y me puedo dar cuenta con todo lo que he aprendido que el hermano, el que está ahorita frente a nosotros liderando, pues no es tanto como que hable de pecado o que hable de Jesús, sino es más como motivacional de que Dios quiere algo grande para ti o ese tipo de cosas. Entonces yo no quiero volver a lo que yo creía antes y pensar que me tengo que conformar en ese aspecto otra vez, sino que poco a poco pues irnos desarrollando en eso. Pero esa es mi duda, si yo tendría que cambiarme de iglesia, si tengo que esperar que Dios mande a alguien o... Ok, en primer lugar, damos gracias a Dios que salió de las redes de Maldonado, que no son iglesias, son sinagogas de Satanás. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. No debemos tener miedo de llamar a las cosas por lo que son. Pero cuando usted define las cosas, claro, no conozco esa iglesia personalmente y así que mi juicio puede ser ahora un poco distorsionado, pero en base a lo que describe, una iglesia que no tiene un pastor fijo, que van apareciendo hombres que intentan pastorear la iglesia, pero ya sea por economía, por trabajo, porque se cansan, lo dejan. Probablemente esos hombres no sean llamados por Dios, porque yo soy un firme defensor de que sí, un pastor puede ser bivocacional. Yo durante los 7 primeros años de ministerio trabajaba a tiempo completo y luego servía a la iglesia, porque la iglesia era pequeña, no me podía sostener, pero yo tenía un llamado al ministerio. Cuando uno tiene un llamado al ministerio, a pesar de tener un trabajo bivocacional, su corazón y su mente solo piensan en la iglesia. El trabajo lo hace porque su casa tiene que comer y no hay otro sustento, pero estás en el trabajo pensando en la iglesia, estás en el trabajo con la cabeza en la iglesia, estás atendiendo teléfono, cosas de la iglesia, porque cuando el Señor te llama, tu corazón vive para su pueblo, vive para Él, vive para esa comunidad. Entonces, a pesar de que pueden haber muchas dificultades, un pastor no deja una comunidad, no abandona una comunidad. Y el ministerio no es algo que lo hago 3 meses, lo dejo, luego vuelvo al año, lo dejo. Eso podría ser causa de que la iglesia no tiene una buena estructura. Probablemente la iglesia no ha entendido bien lo que es la iglesia, cómo funciona la iglesia y lo que es un pastor, porque ir probando pastores para ver cuál nos gusta, eso no es lo que debería hacer una iglesia. Un pastor que llega ahora, que está a prueba 3 meses y que no confronta pecado, no habla del evangelio, que se dedica a mensajes motivacionales. A ver, yo no conozco la iglesia, pero las poquitas cosas que usted ha descrito, yo no congregaría en esa iglesia, porque no tiene estructura. ¿Cómo me van a cuidar? Si no saben ni cómo elegir un pastor, ¿quién me va a cuidar?
¿Dónde voy a madurar? ¿Dónde voy a servir? ¿Dónde me voy a desarrollar? Puede sonar egoísta, pero es que a lo mejor deberíamos ir a otro lugar donde poder ser alimentados, donde poder ser guiados. Sus corazones, sus ojos están llorosos. La situación no debería ser así. Uno llora en la iglesia, llora porque pasan cosas difíciles, pero uno sabe que estamos ahí juntos, hay un pastor y saldremos juntos de esa. Uno no debería llorar porque no tenemos pastor, porque vamos a la deriva. ¿Dónde va un barco sin capitán? Ese barco se va a acabar hundiendo. Muy a mi pesar, si usted ve que esa persona que está ahí no es competente, usted nota que la iglesia no tiene una forma sólida que a la larga no le va a estar edificando, sería bueno por lo menos ir visitando otros lugares. Hay páginas, Coalición por el Evangelio tiene una página donde tiene un segmento donde directorio de iglesias. Ahí puede ser que haya alguna en Canadá. Luego hay una página que es www.iglered, igle de iglesia y red de red, RED, Roma, España, Dinamarca.org, y ahí también hay un directorio de iglesias. No sé si hay en Canadá, pero a lo mejor hay alguna. Mi sugerencia, busque contactar con alguna del país, si la hay, si no, con el lugar más cercano y empezar a pedir orientación de dónde poder congregar. Yo soy una persona que me siento muy vinculado a la doctrina bautista reformada. No pienso igual que todos en todos los puntos, pero podría definirme de esa manera, y en ese sentido le podría decir, busque a lo mejor alguna iglesia bautista reformada en Canadá. A lo mejor de habla hispana no la hay, puede ser la mayor dificultad, porque a veces sobre todo latinos que van a Estados Unidos, que van a otros países de habla inglesa, o en Canadá creo que también hay zonas de francés, el problema que pueden tener es el idioma, y todo no lo vamos a tener. Una iglesia sana de mi idioma, a ver, también estamos pidiendo mucho. A veces hay que hacer el esfuerzo y empezar a estar en una iglesia del idioma original del país, aprender el idioma original y esforzarse. Tampoco podemos ser tan cómodos. Hay gente que hoy me escribe, pastor, no hay una iglesia sana en mi pueblo. Digo, hijo mío, a 15 minutos hay una, muévete un poquito. O sea, si a veces para ir de vacaciones cogemos el coche una hora, ¿cómo no cogeremos el coche una hora para ir a alimentarnos de buena palabra del Señor? Entonces yo la animo y confíe que al final el buen pastor está con usted, y si usted busca, Él va a disponer un lugar donde puedan pastorear su corazón y pastorear su alma. Estaremos orando por ello. Es más, hermanos, vamos a hacer rápido una oración, solo unos segundos, para que el Señor pueda proveerle, que es que me duele ver la situación, me duele verlo así. Padre, te queremos pedir por la hermana que se encuentra en Canadá, Señor, por la iglesia también que está en esa condición. Nos duele saber, Señor, como hemos podido ver hoy y como sabemos que hay tantas iglesias heridas, tantas iglesias abandonadas, tantas iglesias desatendidas, Señor, que a veces si pudiéramos multiplicarnos, iríamos a todos los lugares para poder abrazar esas almas, cuidar esas almas, Señor. Pero yo sé que la mies es mucha, los obreros son pocos, y por eso te rogamos por obreros para tu mies, que sigas levantando plantadores de iglesia, pastores llamados al ministerio, para que puedas disponerlos por todo el mundo y cuidar almas desvalidas como la de esta hermana nuestra, Señor. Guíala en la decisión que va a tomar y muéstrale un lugar donde puedan pastorearla, acogerla y pueda crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Señor, ponemos su vida en tus manos, confiando que tú, Señor, usarás todo lo que está viviendo para su bien. Y te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. De nada, de nada. Muy bien, ya vamos a la siguiente pregunta, a la siguiente. Erika, te voy a dar el micro. A ver. Ahora. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy Sí, buenas. Sí. Muy buenas tardes. Estoy aquí en Lima, Perú. Bueno, darle las gracias a Dios por esta oportunidad de poder entrar a la conferencia. Y bueno, al pastor Juan Manuel Vaz, también, ¿no?, las bendiciones, y agradecida de verdad porque en el tiempo de pandemia fue donde pudieron llegar sus videos
y pude haber también tenido, ¿no?, la palabra del Señor y agradecida que lo haya usado usted, pastor, como instrumento para edificación, la verdad. Yo participo en realidad en una iglesia pentecostal. Van a ser casi 5 años, de los cuales a los meses que ingreso participaba en el Ministerio de Ayuda, de Servicio Social, pero después ingresé a un área que es referente a lo que es palabra, ¿no? Como un ministerio que da cursos bíblicos. Pero cuando iba escuchando, veía que habían maestros que se pegaban mucho y correctamente a la palabra que yo aprendía, pero habían otros que se ponían la insignia de ser de Asambleas de Dios. Entonces, estaba yo en en qué hacer, ¿no? Porque obviamente, y a lo que voy es de que en el tiempo de pandemia y a escucharlo a usted, ¿no? También, y a incentivarnos también a nosotros a escudriñar más la palabra, ¿no? A no quedarnos con el versículo. Siempre me acuerdo de esto que usted ha dicho, no se queden con el versículo, porque un versículo fuera de contexto crea un pretexto. Y es cierto, ¿no? Al leer todo el capítulo, ver el contenido, a quién fue dirigido tal libro, entonces uno cae en las vendas de los ojos y ya no te dejas llevar ni por las emociones ni por lo que te dicen, sino es el Señor reflejando su verdad. Pastor, estoy con una inquietud muy grande porque estoy creciendo, ¿no? Espiritualmente, sí, pero somos, pastor, es como se dice, ¿no? David contra Goliat. 5 entre toda la congregación, que son, no sé, pues más de 300, 400 personas, de las cuales la mayoría, la iglesia tiene como 61 años. Entonces es muy complicado humanamente, ¿no? Y oramos por estos hermanos de que tienen una manera de pensar que cuesta. Entonces el consejo de mi pastor referente a la iglesia es quédate con las almas que van llegando, ¿no? En esa preparación y prepáralos conforme dice la palabra, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo, pero no sé, pastor, si a veces es mi soberbia o mi forma de ser que se desespera tan rápido de que, no sé, si es ya de repente, incluso hasta a veces, pastor, de verdad quiero tirar la toalla e irme a otra iglesia porque se los prepara, se le habla a las almas nuevas, ¿no? La manera de orar con una oración humilde, pero vienen los otros hermanos, hay eventos grandes y empiezan a atar, empiezan a declarar, ¿no? Entonces los jóvenes dicen, ¿y cómo es esto? ¿O es esto o es esto? Guíate de la palabra. Pero usted sabe, ¿no? Muchos de los nuevos que llegan, es el Señor el que hace la obra en ellos con el nuevo nacimiento, pero muchos obviamente se dejan llevar por sus emociones y son se dejan manipular también muy fácilmente, ¿no? Dependiendo a sus características, ¿no? Su forma de ser, son muy débiles y se dejan guiar. Entonces, eso es lo que me gustaría, pastor, que usted me aconsejara, seguir orando, seguir ahí en la iglesia también, o escuchar también a veces, ¿no? su testimonio, ¿no? No sé si es lo correcto, si seguir, no seguir. Por favor, pastor, me gustaría que usted me ayudara. Muchísimas gracias. ¿Saben qué pasa? El problema que guiar a alguien a dejar una iglesia es una responsabilidad demasiado grande, porque yo soy una persona que soy consciente de que todo lo que digo y todo lo que hago va a rendir cuentas ante Dios. Y yo no, a veces nos piden un consejo que hay pastores que los veo muy a la ligera, como diciendo, no, hermana, salga de allí, busque otra iglesia. Y claro, el pastor está en su casa, no sabe si la hermana va a encontrar pronto otra iglesia, no sabe realmente qué tan mal está la iglesia, y a lo mejor el consejo no fue muy prudente. Yo solo voy a decir 2 cosas. La primera, yo no puedo decirle si seguir orando o no. Esto es una decisión totalmente personal. Es algo distinto. Estamos hablando, en el caso anterior, una persona que una iglesia sin pastor, que tiene varios, que van llegando, que se va probando, y por el contrario, una iglesia estructurada, con una membresía grande, con varios pastores de 61 años de historia. Es un caso totalmente distinto como para decir salga. Pero la segunda cosa que yo quiero decir es la siguiente. Si yo soy parte
parte de una iglesia pentecostal, porque Asambleas de Dios es pentecostal. Si yo soy parte de una iglesia pentecostal, tengo que saber que lo que se va a enseñar es doctrina pentecostal. Es lo que hay. Yo no puedo pretender aprender una línea doctrinal por internet, aceptar esa línea doctrinal por internet y creer que una denominación con con un montón de años de historia, como lo es Asambleas de Dios, va a cambiar porque yo o 5 o 6 hemos aprendido otra cosa que creemos que es más correcto. No, eso no va a pasar. Por eso personas como yo terminamos saliendo de nuestra congregación por diferencias doctrinales, porque yo soy una persona que considero a muchos pastores pentecostales grandes hermanos en Cristo, temerosos de Dios. Difiero con varias cosas, claro que sí. Creo que se equivocan en alguna enseñanza, sí. Yo pienso distinto en algunos puntos, sí, pero hay hombres que son temerosos de Dios y jamás intentaría herirles o lastimarles, ni difamarles, ni hablar mal de ellos o de su ministerio. Pero hay una cosa que tengo claro, no podría congregar con ellos porque yo creo distinto en varias cosas y al final chocaríamos en distintos cultos. Pero lo que tengo claro es que si yo me quedo en esa iglesia, yo me voy a tener que someter a la iglesia. Yo soy una persona que cree que cuando llego a una iglesia, respeto la iglesia donde llego. Cuando la gente llega Caminando por Fe, para ser miembros de Caminando por Fe les damos un curso donde les decimos, mira, creemos todo esto. Si tú vas a ser miembro, tienes que saber lo que creemos. ¿Por qué? Porque vas a tener que respetar esto para que vayamos todos en la misma dirección. Además, les hacemos comprometerse a que si no están de acuerdo en algo, o se van, pero si se quedan no van a hacer corrillo de, ay, yo estoy aquí, pero yo no estoy de acuerdo en esto, No, si te quedas, respeta. Y si no, te vas. Pero no puede pretender estar en una iglesia pentecostal y querer que cambien sus maneras de orar o algunas enseñanzas. No va a poder pasar. Entonces va a tener que tomar una decisión bajo su conciencia, dirigida en oración por el Señor. Y si usted está convencida de que hay cosas equivocadas en su congregación que usted le llevan a lo mejor a salir y comentar, salir y hablar, y va a quedar siendo la chismosa, murmuradora y quejicosa del grupo de la iglesia, mejor retírese que herir a otras personas que a lo mejor no lo ven como usted. Váyase. Hágalo bien, váyase en paz con los pastores, hable con los pastores, váyase en bendición, váyase con paz en el corazón, respetando ese ministerio y ya está. Pero tiene que entender que si se queda es para respetar la iglesia. Es como si yo me fuera a congregar a Hillsong. Yo saldría loco, pero no me puedo quedar en Hillsong ni salir cada domingo diciendo esto estuvo mal, esto estuvo mal, esto estuvo mal. ¿Para qué voy entonces cada domingo? ¿Para pecar luego? Porque al final eso estuvo mal, pero hablar de la iglesia todo el tiempo también. Entonces mejor me retiro y me voy a donde yo crea que voy a crecer en el Señor y vamos a caminar en cuanto a mis creencias y lo que yo veo en la Escritura en esa misma línea. Sí que es una decisión que va a tener que usted tomar en el Señor, con temor, con reverencia a Dios, con la guía de Dios en oración, pero siempre respetando la iglesia, que aunque tengamos diferencias denominacionales, siguen siendo hermanos y siguen siendo siervos dignos, por lo menos por mi parte, de ser honrados. Muy bien. Ahora vamos a ir a, creo que se llama Isra. Si puedes desmutearte y tienes el micro. Buenos días aquí en México. Yo tengo una pregunta y una duda. ¿Cuántos años tienes? 14. Tengo 14 años. Y hace poco un grupo de hermanos decidimos iniciar una pequeña congregación. Actualmente los que la lideran, no tenemos como un pastor fijo. Entonces, una de las preguntas que tengo ¿es necesario en este momento tener un pastor que nos dirija y nos exhorte y nos ayude? ¿O con este grupo de hermanos creciendo, cuál es la opinión o qué deberíamos hacer? Espero que el grupo de hermanos no tengan todos 14 años. No. Porque si no, eso está siendo una locura. No, la verdad es que creo que, mira, voy a ser honesto. Todas las iglesias que yo veo en el Nuevo Testamento formándose nacen de la iglesia.
todos los pastores que veo en el Nuevo Testamento saliendo nacen de pastores. Yo veo ordenación de personas, veo imponer las manos y enviar personas. Hoy se ha puesto de moda. Mire, es así de sencillo. Yo les hago una pregunta y esta va para todos. En sus países, ¿quién regula quién realmente puede ser pastor? O en sus países, ¿quién regula quién puede abrir una iglesia? Díganme si en sus países no puede ser cualquier persona que diga, Dios me ha llamado y empieza una iglesia en el garaje de casa. Eso es súper peligroso, porque así han nacido todas las sectas. ¿Quién verifica que esa iglesia es una iglesia? ¿Quién verifica que ese pastor es un pastor de Dios? Es tan peligroso lo que está pasando, especialmente en Latinoamérica y también en Europa, que cualquiera puede decir, hemos empezado una iglesia, que tú dices, pero hemos empezado ¿cómo? ¿Quién os respalda? Nadie. ¿A quién rendís cuentas? Nadie. ¿Quién es la supervisión de que las cosas se hacen bíblicamente? Nadie. Eso no es una iglesia. Eso puede ser un grupo de hermanos que se juntan para leer la Biblia o para cantar, pero tienen que ser parte de una iglesia que tiene un pastor llamado por Dios, porque además, ¿quién es el que va a alimentar a las ovejas? Bíblicamente es labor del pastor. ¿Quién es el que instruye? Bíblicamente es labor del pastor. ¿Quién es el que vela por las ovejas? Bíblicamente es labor del pastor. Por lo tanto, considero que ese grupo de personas, si no están vinculadas a una iglesia, deberían ir a una iglesia y decirle a una iglesia estructurada, una iglesia bíblica, mira, somos un grupo de hermanos, hemos empezado a reunirnos, ¿qué podemos hacer? A lo mejor os mandan un pastor, a lo mejor os dicen que os unáis a la iglesia, pero no creo que sea muy adecuado empezar de esa manera, porque muchos empiezan así, gente empieza a llegar y luego le pasa como a la hermanita. Allí no hay pastor, hay gente que acaba pasando un año diciendo aquí nadie nos cuida, nadie nos atiende, hay hermanos que van predicando y tú dices, habéis hecho daño a personas, haciéndoles creer que había una iglesia donde no la había. Entonces, muy a mi pesar, yo os diría, en vuestro país, buscad una iglesia bíblica, contarles la situación y buscad quién os guíe, a quién rendir cuentas, quién os supervise para hacer las cosas bajo el temor del Señor. Igual no era la respuesta que querías escuchar, pero es la que me ha nacido de verdad darte. Muy bien. Ahora vamos con tres. Sigue. Ya está, dile. Vale. Vamos con las tres últimas preguntas para esta noche. Vamos a ir a Audrey, creo que lleva tiempo ya esperando. Ya tienes el micro, Audrey, cuando quieras. Audrey no se la escucha. ¿Ahora sí me escucha? Sí. Sí, perfecto. Ok. Buenas tardes. Yo soy venezolana, vivo en Florida. Ahorita ha habido mucha migración por parte de los venezolanos. Entonces, yo tengo una pequeña pregunta con respecto al don de hospitalidad. Yo he recibido a varias personas en mi casa, he sentido en mi corazón recibirlo, pero como dice también la escritura, que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. El recibirlo me ha traído problemas para con mi esposo y para con los niños, porque dicen que soy muy exagerada en el tema de la crianza, la formación bíblica, como muy radical. Yo pertenezco a una iglesia bautista aquí en Port Charlotte, donde vivo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé yo si tengo ese don de hospitalidad o si es nada más para la iglesia o para sentir en mi corazón? A ver, es que es muy complicado discernir las intenciones del corazón de una persona. El querer ser hospitalario
para que a nosotros nos vean hospitalarios sería algo peligroso, porque Sí. sería algo que hacemos buscando el aplauso de los hombres. Pero eso puede pasar con cualquier otro don. Puede ser yo que quiero predicar para que los hombres me vean en vez de para edificar, o una persona que da una ofrenda porque es generoso y quiere darla y deja el nombre bien grande para que sepan que él es el generoso, no porque quiere ser generoso, sino porque quiere que la... Entonces, eso requiere autoexamen para que nosotros realmente sepamos qué nos mueve a ser hospitalarios. Nosotros, por ejemplo, en la iglesia tenemos una familia, son un par de familias que conviven en el mismo apartamento, que cada vez que alguien llega llorando a la iglesia con una necesidad, que lo echan de una habitación, que se queda sin lugar, esa familia, yo no sé cuánta gente ya ha hospedado, que a veces yo he llegado a preguntarle a mi esposa, yo no sé cuánta gente hay ahora viviendo en esa casa, yo no sé, unos están en el salón, los ponen por donde pueden, nunca piden dinero, nunca piden nada a cambio, les dan la comida, les ayudan en todo un tiempo, pero son muy hospitalarios en ese sentido. Yo sé que ellos lo hacen porque les nace, no porque la gente lo vea, porque no lo van anunciando, lo acabamos sabiendo. Entonces, eso ya es examinarse a uno mismo. Pero hay personas realmente que tienen un don para la hospitalidad, que les nace ayudar, recibir a personas en su hogar, colaborar con sus necesidades. Hay gente que lo tiene. Ojo, todos los creyentes somos llamados a ser hospitalarios. Todos los creyentes somos llamados a ser solidarios en cierta manera, pero hay gente que tiene un don. Es como la ofrenda. Todos somos llamados a dar y a ofrendar, pero hay gente que tiene el don de dar, del que habla la palabra, y lo hacen con mucha liberalidad, con mucha generosidad. Puede ser que usted tenga un don, pero le voy a dar solo un consejo para terminar. Si lo que usted hace le entra en conflicto en el hogar con su marido, respete a su marido y no lo haga. Hágalo de otra manera, intente ser más cuidadosa en el ambiente de la iglesia en lo que pueda. Sin embargo, no entre nunca en conflicto con su marido. No hay nada que hagamos para el Señor que deba llevarnos a tener conflictos familiares. Es decir, si yo tengo que ir a predicar a una iglesia, imagínense que me invitan a predicar a Venezuela. Ah, bueno, el Señor me está abriendo una puerta para ir. Y mi esposa me dice, no creo que debas viajar, creo que te debes quedar en casa. Yo me quedo en casa. ¿Por qué? Porque ya puedo servir a la iglesia de otras maneras, pero no voy a entrar en un conflicto con mi esposa. Si creo que lo que hace no está bien, oraré para que el Señor toque su corazón, oraré para que el Señor le haga entender las cosas, pero si el abrir la puerta y ser hospitalaria le lleva a un conflicto con el cabeza de hogar, que es su marido, no lo haga, no lo haga. Busque otras maneras de servir al cuerpo y ore para que mañana a lo mejor Dios ponga también en su corazón, porque sobre todo cuando estamos casados, buscamos que el Señor acabe poniendo esos mismos deseos en el corazón de la persona con la que compartimos nuestra vida. En mi caso, el servir al Señor es algo mutuo. Amo que mi esposa ame servir al Señor. Sería muy difícil hacerlo si ella no le gustara. Entonces, en su caso, ore para no tener esos conflictos familiares. Y si le nace, pues es un don que Dios ha puesto en su vida. Si lo que no busca es el aplauso y solo el cuidado de las personas, eso podría ser claramente un don que Dios le ha dado para servir al resto de creyentes. Gracias. De nada. Perfecto. Vale, ahora vamos a Jorge. Te voy a dar el micro. Jorge Ríos, creo. ¿Cómo están? Buenas tardes, hermanos. Les saludo de Ecuador. Para mí es muy grato estar aquí y sobre todo aprender. Tengo una consulta. Bueno, uno cuando entra a una congregación siempre desea aprender más. Y esa es la finalidad de la iglesia, ¿no? También unirnos y todos tener casi el mismo conocimiento, ¿verdad? O llegar a los mismos niveles de educación eclesial que tengamos. Pero, por ejemplo, en la iglesia en la que yo me encuentro, lastimosamente tenemos un déficit de que si uno quiere enseñar a los hermanos, lastimosamente ellos no aprecian ese tipo de enseñanza o no, uno lanza los programas para poder aprender más o dar algún tipo de clase diferente a la que se está dando, pero la congregación en este caso solo se limita a los martes, en este caso aquí en Ecuador, martes, jueves y el día domingo, que es la celebración, bueno, creo que a nivel mundial. Entonces tenemos ese déficit, que los hermanos no les nace ese amor a aprender más de lo que ya son conformistas.
Exacto, son conformistas. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando y me gusta enseñar de lo que aprendo, pero lastimosamente no veo ese interés el que yo tengo, como en este caso, como en ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer que ellos les nazca o qué, no sé, o sea, no sé si sería buena la pregunta, ¿qué herramientas utilizar? ¿No? Porque no creo que se deba utilizar ningún tipo de herramienta. Mire, hay una cosa que yo he aprendido y esto me lo ha enseñado el ministerio, los años. Yo tengo un deseo por aprender enorme, enorme. Es decir, yo cada día quiero aprender más, cada día. No por debatir, no por ser el más listo, porque tampoco voy publicándole a todo el mundo lo que aprendo y lo que estudio, sino porque quiero conocer más de Dios. Es decir, Dios se ha vuelto el centro de mi vida y por lo tanto quiero saber todo lo que tiene que ver con Él, sus atributos, su plan de salvación, la historia de la iglesia, cómo eran los tiempos de Jesús, cómo vivía el pueblo de Israel en Egipto. Quiero saber geografía, quiero saber historia, quiero aprender griego para entender bien el Nuevo Testamento, hebreo para entender bien las palabras. Quiero saber, quiero conocer. La primera cosa, no puedo pretender que todos quieran saber en la misma intensidad que yo. No puedo saber. El deseo del creyente debe ser conocer a Dios, pero el nivel de intensidad es distinto en las personas. A veces, algunos, por lo que sea, por la gracia de Dios, Dios nos despierta ese deseo de querer comernos libros, Biblia, cursos, seminarios, y miramos a nuestro alrededor y decimos, ¿por qué ellos no tienen tanta hambre como yo? Y aparecerán algunos que sí, de vez en cuando aparecerán algunos que sí, y debo aprovecharlo y quedaré con ellos y disfrutaré y tendremos buenas conversaciones, pero habrá un gran grupo que va a ser muy conformista. Y tiene que saber dos cosas en ese sentido. Tres. La primera, a ese grupo conformista, ámelo, ámelo. Que no lo vean como alguien que se queja siempre de, no quieren saber, no quieren aprender, no quieren hacer. ¿Por qué? Porque la queja no va a moverlos. La queja no va a animarlos. Ámelos. Ámelos con su conformismo. Ámelos con su pasividad en cuanto a la palabra. Porque muchos de ellos pueden ser sus hermanos. Ámelos. Segundo, tenga paciencia. Los que hoy no tienen hambre, puede ser que el año que viene sí la tengan. El Señor trabaja con cada persona a un ritmo diferente. Yo no soy hoy el creyente que era hace 10 años. Le aseguro que no tengo nada que ver. Entonces, es bueno que gente tenga paciencia con nosotros. El año que viene, a lo mejor 3 o 4 se despiertan ganas, otros no. Pero el siguiente, otros 3 o 4. Y usted tiene que animarlos, tiene que mostrarles con gozo de, mira lo que he aprendido, oye, te presto este libro, te paso este vídeo, mira esto, qué interesante. Y orar a Dios, eso es muy importante. Se nos olvida orar por nuestros hermanos, orar a Dios por ellos. Porque ¿quién pone el deseo? Es Dios. ¿Quién pone el deseo de aprender? Es Dios. ¿Quién pone el hambre de palabra? Es Dios. Ore por eso. Y número 4, y es la triste noticia, algunos no son creyentes. En la iglesia no todos son creyentes. Y eso es una cosa que debemos aceptar. A lo mejor en un grupo de 14 puede ser que sí, pero por ejemplo nuestra iglesia, que el domingo se reúnen alrededor de 250, 300 personas, estoy seguro que hay un porcentaje que no son creyentes. Algunos van a la iglesia por costumbre, otros van a la iglesia por tradición, otros van a la iglesia por miedo al infierno, porque creen que si van toda su vida a la iglesia les garantiza el cielo. Algunos van para fichar con una religión, como aquel católico que iba a misa, ahora el evangélico va al culto y nada más. Pero no tienen hambre de Dios, no tienen sed de Dios, su vida no cambia, están ahí paralizados, llenan una silla, hacen hueco, pero uno los ve secos, sin vida, no tienen crecimiento en santidad. Y hay una cosa que debe saber. No puede pedir que el impío ame a Dios. No puede pedir que el impío ame su palabra. Entonces, habrá un grupo que dentro de un tiempo se despertará. Habrán otros que dentro de mucho tiempo se despertarán. Y habrá un grupo que nunca se despertará porque no son creyentes. Ámelos, sea paciente, ore por ellos y por los que no son creyentes, prediquen el evangelio los domingos, que a lo mejor Dios los salva. Ese sería mi consejo. Yo ya me cansé de pelear con los que no querían estudiar. Perfecto, vamos a la última pregunta.
Alex Vidal, te voy a dar el micro. Perdona a los que no hemos tenido tiempo para responder, pero ya vamos acabando y para apreciar y honrar el tiempo del pastor. Ahora tienes el micro, Alex. Buenas noches, buenas tardes. La paz sea con todos ustedes. No sé si me escuchan. Sí. Gracias. La paz sea con ustedes. Es un privilegio estar reunidos en esto. Yo sé que todo lo hace el Señor y es bonito aprender y es hermoso. Y le doy las gracias a Dios por la vida del hermano Juan y por la vida de cada uno de ustedes que nos permite estar en esto. La pregunta es referente al tema. Sabemos que este año 2020, a la fecha, con base a la pandemia, sucedió algo en la iglesia y sobre todo en todas las iglesias, por lo que me doy cuenta, es algo que ha sucedido en general. Y es como lo comentaba yo con algún hermano y platicamos, es como, no sé si conocen el colador de arena, ¿no? Que empezó a colar la arena y empezaba a quedar las cosas feas y solo el polvo bonito fue quedando. Y así quedó la iglesia y así quedó en la congregación donde yo me reúno. Y es triste porque empezaron precisamente con las transmisiones, se empezaron a adaptar y ahora que ya estamos entrando y luchando por la normalidad, muchos hermanos no están llegando. En lo personal a mí me da mucha tristeza porque son hermanos que conozco desde que yo me empecé a congregar y son hermanos que les tengo cariño y amor, y aparte de eso, son hermanos que yo sentía que trabajaban bien, ¿no? Y aparte de eso fue sucediendo cosas en que ahorita no tenemos un pastor y el cargo de la iglesia se hizo en un consejo en el cual estamos presentes unos hermanos y estamos trabajando ahí con la iglesia, exhortando a los hermanos y diciéndoles que oremos porque traiga a un pastor que nos traiga la verdad y nos ame como lo que somos, sus ovejas, y nosotros sigamos estando los ojos en nuestro pastor, que es Cristo, y sigamos. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo debemos exhortar a los hermanos que no están viniendo? ¿Cuál es el tiempo? ¿En qué momento? ¿Hasta cuándo? Porque da tristeza. Se les visita, se les habla, se les lleva la predicación y no llegan. Y en lo personal a mí me da tristeza. Dice Hebreos 10, 24-25 que debemos de estimularnos en amor y no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Amén. Y si no exhortándonos, si se exhorta, pero los hermanos no quieren, y entonces ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que? Porque sí duele, la verdad, sí duele, hermano. La pregunta la podríamos llevar a otros niveles. Por ejemplo, ¿hasta cuándo oro por alguien? ¿Hasta cuándo predico el evangelio a alguien que lo rechaza? ¿Hasta cuándo predico el evangelio a mi compañero de trabajo que no quiere creer? ¿Cuándo dejo de predicar a ese compañero o ese amigo que siempre rechaza a Cristo? Ese hasta cuándo no existe en la Biblia la respuesta. Es algo muy personal. Es algo muy personal. 70 veces 7, como dice un hermano en el chat, eso habla del perdón. Y sí, no debemos dejar de perdonar, pero no estamos hablando de perdonarles, porque en el fondo no nos ofenden a nosotros, están dejando a Dios. Hablamos de cuidarles, hablamos de buscarles. Hay una cosa que le dije al hermano de antes, y es que un gran grupo de personas de la iglesia no son creyentes. No son creyentes. Definir quién es creyente y quién no es una tarea complicada, porque a veces el no creyente ha estado tiempo en la iglesia y le hemos cogido cariño. Le hemos cogido cariño, pero hay que aceptar que algunos no son creyentes. ¿Por qué? Porque el no creyente no quiere a Dios. Y aunque uno le busque, aunque uno le diga a la cabra, ven a comer pasto, aunque uno le diga a la cabra, ven que el buen pastor te llama, la cabra no va, porque los que oyen la voz del pastor y lo siguen son las ovejas. Entonces, a veces la primera cosa que debemos saber es que a veces insistimos a personas que no son creyentes, que estuvieron con nosotros, que pudieron cantar algunas alabanzas y participar de algún culto, pero a veces debemos entender que algunos no son creyentes y debemos dejar que si se sembró una semilla, en el tiempo de Dios, si Dios quiere, dé su fruto. Por otro lado,
A veces debemos dejar que las personas sean tratadas por Dios. A veces queremos que vengan por nuestro esfuerzo, por nuestra insistencia, dándoles amor, que está muy bien. No estoy diciendo que no se haga, pero cuando ya hemos ido 10 veces, ya hemos llamado 15 veces, ya hemos escrito 100 WhatsApps y la persona ya iré o no voy, o ya iré o no voy, o hace caso omiso, vamos a orar. Yo es que, como lo digo, yo creo mucho en la oración por los que no tienen hambre de palabra, por los que están mal espiritualmente. Oremos por ellos y entonces esperemos que si son de Dios, el Señor los traerá nuevamente a su redil. La pandemia ha servido, a mí me ha servido mucho como pastor, porque a la iglesia le ha mostrado el estado espiritual verdadero de muchas personas. Los que estaban firmes, algunos les ha costado mantenerse firmes toda la pandemia, pero los que no estaban muy firmes han acabado muy lastimados. Y los que ya no eran creyentes, se ha visto ya de sobra que han perdido toda conexión, toda unión y todo deseo por la iglesia de Cristo. Por lo tanto, puede ser que en ese grupo hayan o no creyentes, que en todo caso hay que dejar que si un día creen le corresponde al Señor, o creyentes que la pandemia los han dejado muy debilitados, y en tal caso hay que esperar, hay que orar, hay que confiar en el Señor, y cuando el Señor quiera hará la obra, porque al final no es por fuerza ni por violencia, sino con su espíritu, como las cosas se van a dar. Yo le animo a pesar de la tristeza, porque es triste, a mí también me duele ver algunas situaciones como pastor, ore mucho por ellos y a veces dejarlos, si el Señor trata con ellos, les hace ver cómo echan de menos la iglesia, cómo echan de menos a los hermanos y a lo mejor eso les mueve a volver al redil. Cuando en 1 Corintios 5 Pablo manda excomulgar a aquel hombre que se había acostado con la mujer de su padre, lo expulsa de la congregación y vuelve. En 2 Corintios ha vuelto humillado. ¿Por qué? Porque ha echado de menos la comunión, ha echado de menos la iglesia, está arrepentido de su pecado y vuelve con la cabeza agachada. ¿Qué dice Pablo a los hermanos? Ya no le pongáis más carga que la que ya tuvo. Abrazadlo y amadlo, no vaya a ser que le hagáis una herida. A lo mejor es tiempo de dejar a algunos un tiempo en el mundo si ya se ha insistido bastante, pero orar por ellos y si mañana vuelven, recibirlos con un cálido abrazo y con mucho amor, no echando en cara el tiempo que se fueron, sino regocijarnos porque el hijo estaba perdido, pero ahora ha vuelto. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Ha sido de verdad un privilegio escuchar toda esta exhortación que nos has hecho respecto a este tema tan grande, tan jugoso como es la iglesia. Y sobre todo esos consejos que vienen de la experiencia y sabiduría que Dios ha puesto en ese ministerio que tienes, que es una bendición para muchos de nosotros.